Nuestro tercer video tutorial pues, va a hacer énfasis en el tema de gráficos estadísticos para terminar el módulo de estadística descriptiva. De manera general pues hay muchos tipos de gráficos que se pueden ver a nivel estadístico. Los datos los podemos discriminar en gráficos para datos univariados o datos multivariados. Vamos a presentar solo algunos gráficos que son fundamentales a la hora de abordar conjuntos de datos y posterior a esto pues abordar ya conceptos básicos de teoría de probabilidades. Dentro de las gráficas estadísticas que se han realizado en los últimos años, pues se establece que el método gráfico pues es una forma de simplificar lo tedioso y lo complejo que puede ser tener grandes volúmenes de información. De hecho, se dice que un gráfico dice más que 1000 datos, haciendo la analogía con el dicho que ya todos hemos escuchado a esto. Los hombres ocupados necesitan alguna clase de ayuda visual. Recordemos que los gráficos de manera general nos ayudan a atender o a tener una percepción inmediata de qué está ocurriendo con la información que estamos analizando. Es mucho más fácil tener un gráfico que una tabla. Y posterior a esto el método gráfico es mucho más concordante con los ojos, o sea, es decir, nosotros a nivel perceptivo podríamos dar un diagnóstico inicial sobre lo que está pasando con un conjunto de datos para poder inferir una vez con métodos ya cuantitativos. Y pues nos permite memorizar mejor qué es lo que estaría ocurriendo en un problema que estemos abordando. Los gráficos nos pueden mostrar cosas que de otra forma hubiese sido difícil o imposible captar. Esta es una de las razones por la cual la estadística descriptiva tiene diferentes ramas, y entre ellas una de ellas se especializa en el diseño de gráficos estadísticos. Lo que se acostumbra normalmente es que antes de abordar un problema que implique inferencia estadística, pues previamente se haga un bosquejo o un análisis gráfico de los datos que vayamos a analizar. Entonces, por definición decimos que un gráfico estadístico es una representación visual de los datos. Los datos, pues ya sabemos que son observaciones de una o más variables que conforman una población, ¿cierto? La elaboración de un buen gráfico pues requiere que trabajemos con un software y en la medida de lo posible con un equipo especializado, pues hablamos de una máquina que me genere procesos eficientes y de alta calidad. Los gráficos más comunes en estadística descriptiva, ¿cuáles son? Estamos hablando de histogramas, polígonos de frecuencias, hablamos también de ojivas, diagramas circulares o las famosas tortas, diagramas de caja y bigotes, que vamos a ver más adelante que son los box plots, y gráficos de líneas o puntos. Vamos a ver cómo esto nos va a resultar útil para representar los diferentes tipos de gráficos. ¿Qué es un histograma? Un histograma es una representación visual de forma en la que están agrupados los datos. Este gráfico es muy, digamos, dentro de un ambiente coloquial, en ingeniería, en muchas áreas, la gente acostumbra a abordar los datos con un histograma. Esto me sirve como modelo para poder aproximarme de una forma funcional a las diferentes métricas que conforman los datos. Observemos que un histograma me puede decir en dónde están agrupados los datos, dónde puedo tener datos extremos si existe algún tipo de sesgo, y vamos a ver más adelante que mis datos deben estar ajustados a una función de distribución de probabilidades para poder calcular los diferentes eventos que estén involucrados. Se pueden utilizar histogramas tridimensionales, pues lo que se hace es pintar un eje adicional, no sugerible. Esta es otra variación de un histograma. Este gráfico se llama una pirámide poblacional. Aquí vemos cómo por rangos de edades en el eje y cantidad de población en el eje X, discriminado por hombres y mujeres, se discriminan las poblaciones
de habitantes, puede ser de un país, de un departamento, de una ciudad, etc. El diagrama circular o las famosas tortas. Las tortas, como lo podemos ver, y muchos de ustedes la, la han trabajado, consiste en tener una circunferencia, ¿sí? 360 grados, y asignarle a esos grados una participación relativa dependiendo de la cantidad de datos que hayan en cada categoría. Entonces vemos que este gráfico nos proporciona esta información y visualmente nos diría qué categoría es la de mayor frecuencia. El diagrama de caja bigote es bien interesante, lo vamos a trabajar de aquí en adelante. Es una representación visual de la forma en que están distribuidos los datos y puede verse como un gráfico que simultáneamente me representa la dispersión y localización. Este gráfico pues ya tiene bastantes años, las herramientas estadísticas son las que han venido perfeccionando la forma en que se puede trabajar y dentro de las limitaciones que tiene pues es que no me permite detectar varias modas. Un diagrama de caja y bigotes o boxplot tiene esta forma. Está compuesto por un valor mínimo, un valor máximo y los diferentes cuartiles. Cuartil 1, que es el percentil 25. Recordemos que el percentil 25 es aquel dato que contiene por debajo de sí el 25% de los datos y por encima de sí el 75%. Está la mediana, que es el cuartil 2 o percentil 50, y es aquel que tiene por encima o por debajo de sí el 50% de los datos. Y está el cuartil 3, que por su definición pues también es el percentil 75, tiene por encima de sí el 25% de los datos y por debajo de sí el 75%. Este gráfico lo podemos realizar a mano, pero también podemos utilizar el software estadístico R para poder trabajarlo. Aquí está la forma en que podríamos graficarlo. Pues tenemos algunos pasos, tener los cuartiles 1, 2, 3, graficar un rectángulo donde los datos deben estar ordenados de menor a mayor, comenzando por el cuartil 1, el cuartil 3 y ya habiendo pintado los valores mínimos y máximos. En el interior del rectángulo se debe trazar una línea que corresponde al cuartil 2 o mediana, y perpendicular a cada uno de los lados menores pues se traza una longitud 1.5 veces al rango intercuartílico, es decir, esta fórmula, que lo que me permite es saber cuándo tengo datos extremos o outliers por encima de estos. Después de esa línea pues se traza una línea punteada de 1.5 veces el rango intercuartílico. Esta es la forma en que se construye el boxplot. Vamos a ver, este es un ejemplo. Este gráfico se puede usar para representar y comparar mediciones asociadas con varias categorías. Acá tenemos dos categorías que podríamos llamar hombres y mujeres, y en el eje Y podríamos cruzarla contra una variable que sea la edad y mostrarnos si existen diferencias entre hombres y mujeres versus la edad. Puede ser también una variable categórica como el peso, cuantitativa como el peso, y compararla entre hombres y mujeres. Observemos que se pueden comparar múltiples categorías y ver el comportamiento del boxplot. Esto más adelante en inferencia estadística nos va a permitir inferir cuándo dos poblaciones son estadísticamente diferentes a partir de una media y su variabilidad o varianza. Otro método gráfico son los gráficos de líneas. Se utilizan con mucha frecuencia para representar series temporales. Este tema ya es propio de un curso de procesos estocásticos, donde se trata de pronosticar a futuro qué pasaría o qué ocurriría con una serie que tenga un comportamiento a través del tiempo. Ejemplo, el dólar, la tasa de desempleo, el IPC, etc. Nube de puntos o scatter plot es un gráfico estadístico que se utiliza a partir de la definición de unas coordenadas. Sirve para representar valores de dos variables. Se utiliza con frecuencia en regresión lineal simple y múltiple a fin de detectar posibles asociaciones entre variables. Ejemplo, si yo tengo alguna correlación entre mi estatura y mi peso, entonces
debería existir una correlación directamente proporcional, y esto lo que me asigna es unas coordenadas que, como ustedes ya pudieron haberlas trabajado en mínimos cuadrados en un curso de álgebra vectorial, pues lo que buscamos es encontrar la ecuación de la recta que minimice las distancias entre ambos puntos. Estas son variaciones de la nube de puntos a nivel multivariante. Tenemos el gráfico de X y Y, la nube de puntos y sus respectivos histogramas en los extremos. Otra variación donde ya no es el histograma, sino el boxplot. Una nube de puntos también, igual, la misma variación anterior, gráficos de líneas que me permiten a través de una secuencia temporal pues mirar cómo se comportan varios tratamientos. Histogramas tridimensionales para representar de manera sistemática varias categorías. Aquí tenemos varias ciudades con su participación y población. Hay otros gráficos a nivel multivariados que no iríamos a tratar mucho en este curso, que es a nivel cómo poder graficar muchas variables. Uno de ellos son las famosas caras de Chernoff, donde podemos representar datos p-dimensionales por medio de caras bidimensionales cuyas características, tales como la forma de la cara, la curvatura de la boca, la longitud de la nariz, el tamaño de los ojos, etcétera, están diseñadas para que cada uno de esos gestos pues me represente p o n variables. Aquellas caras que representen similitudes van a formar grupos. Estas gráficas están implementadas en R y otro software que es la versión comercial del mismo, que se llama Splash, y es una técnica para explorar datos. Acá tenemos diferentes marcas de cereal, ¿cierto? Unas variables que son proteínas, carbohidratos, grasa, calorías y cantidad de vitaminas, ¿sí? Se registraron 5 variables nutricionales a 12 marcas de cereales y quiere mostrar pues qué cereales muestran su mayor similitud. Cuando tenemos estos datos, pues nos imaginamos cómo poder abordarlos desde un punto de vista descriptivo, pero a nivel multivariante un gráfico tendría la siguiente forma. ¿Sí ven? Cuando buscamos similitudes, observemos que la forma de las caras nos permite ver cómo, por ejemplo, Sugar Pops o Sugar Smart son dos caras similares, le seguidas del producto 19, que si bien no tiene la misma forma, así ovular, pues tiene la misma tendencia. Life y Special K son dos caras que aparentemente se asemejan, y así podemos buscar las diferentes correlaciones y ver si hay grupos de cereales con características similares a nivel nutricional. Observemos aquí, pues dicen que las fracciones corresponden a las variables medidas: 1 área de la cara, 2 forma de la cara, 3 longitud de la nariz, 4 curva de la sonrisa, 5 localización. Ahí están las variables, las 5 variables. Hay una separación, un ángulo, forma y ancho de los ojos, y se pueden formar grupos dependiendo de qué tanto se parecen entre sí las caras que representan cada marca de cereal. Por ejemplo, aquí estamos viendo, hay 3 cereales que tienen similitudes gráficas, y esto se confirma mirando los valores de la tabla de datos. Bueno, vamos a continuar ahora. Vamos a comenzar con conceptos básicos de teoría de probabilidades, no sin antes buscar cómo trabajar un demo con la herramienta R. El R nos permite tener todos estos gráficos. Quiero que nosotros ejecutemos la función demo y escribamos la palabra graphics. Esto nos va a permitir empezar a observar los diferentes tipos de gráficos que se pueden calcular con R. Observemos que él nos va generando gráficos de puntos, y en la ventana izquierda nos va arrojando los diferentes tipos de gráficos que veíamos en la presentación. Les dejo entonces esta posibilidad para que ustedes ejecuten el demo y en una tutoría presencial pueda acompañarlos y explicarles en qué consiste cada una de estas. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video tutorial.